Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Bienvenidos entonces, ahora sí, a la clase de filosofía. Vamos a empezar con la clase de filosofía del siglo XIX. Justamente la semana pasada habíamos terminado filosofía del periodo moderno. Habíamos hablado respecto de la teoría del conocimiento, habíamos visto pues lo que había propuesto René Descartes y lo que dijo con Hume justamente, ¿no? Y que de eso, ¿cómo es que Immanuel Kant propuso una teoría del conocimiento un poco más completa, un poco distinta y que se hace extraña, ¿no? Porque justamente hablamos de esa distinción entre noúmeno y fenómeno. ¿Cómo es que hay una diferencia, pues, entre lo que nosotros creemos que es la realidad y la realidad misma, ¿no? Eso es bastante interesante. Ahora, a partir de esta etapa ya nos vamos adentrando poco a poco en la filosofía que más cercana está a nosotros. Vamos a ver la filosofía del siglo XIX, justamente de la mano de un proceso histórico que se refleja en la pintura que vemos aquí. Ese proceso histórico es resultado de lo que había afirmado Descartes, de que toda la naturaleza es una gran máquina, que solamente el espíritu humano es libre, el resto es máquina, y también eso de Bacon, de que saber es poder, de que el conocimiento debe ser utilizado para beneficio de la humanidad. Y chicos, ¿con qué nombre ustedes conocen al proceso que ven aquí en pantalla? A ver, ¿sí? Si es que me lo pueden decir, si es que me pueden apoyar quizás con esa respuesta. Bien, Perlita, Santos, Elvin, Esther, ¿bien? Todo lo que se encuentra aquí en su clase. Bien. ¿Con qué nombre lo conocen? Está simple, es un proceso histórico. Bien. Revolución industrial, excelente. Esther, Daniel, Santos. Bien, chicos. Bien, excelente. Revolución industrial, ¿se dan cuenta? Claro que sí, Daniel. Entonces, vamos a ver que esto de aquí es base para entender qué es lo que van a creer, pues, los filósofos de esta época, ¿ya? A ver, vamos a arrancar. Filosofía en el siglo XIX. Aquí hay una tesis justamente que la semana pasada, si no la vimos, la vamos a ver hoy, ¿bien? Con respecto a la ilustración, ¿no? Claro, la clase pasada fue filosofía moderna, pero no tenemos una clase entera de ilustración, sino que lo metemos dentro de modernidad. Y algo que traen los modernos, algo que traen también los ilustrados, es esa creencia en el progreso. ¿Qué es el progreso, profe? Es una forma de ver el tiempo interesante. Te cuento. La forma de ver el tiempo que tenían los griegos y todo pueblo tradicional se le conoce como la forma del tiempo cíclica o circular. Digamos, funciona de esta manera, el llamado eterno retorno, ¿bien? En cambio, cuando nosotros estamos en una concepción del tiempo occidentalizada, fruto del cristianismo que es hijo del judaísmo, tenemos una visión del tiempo así, hacia adelante, como una línea recta que se va en una dirección. En cambio, para los griegos todo era una especie de ciclo, eterno retorno. Todo lo que nace muere y el fin de un ciclo significa el comienzo del otro y así sucesivamente, ¿no? Un tiempo que da vuelta en círculos. En cambio, para el cristianismo ya no, es una línea de tiempo hacia adelante. ¿Y sabes qué es lo que pasa en la época de Ilustración? No solamente lo consideramos hacia adelante, sino también lo consideramos hacia arriba. Esto implica una mejoría. O sea, es como una especie de escalera el tiempo ahora, en el cual se dice que un escalón reciente es mejor que un escalón antiguo. Es como que algo por ser moderno, por ser actual, es necesariamente mejor a lo anterior. Yo sé que hay mucha gente que piensa de esa manera, ¿no? Que lo que es moderno es automáticamente lo que es reciente, más reciente, es mejor que lo anterior. Bueno, justamente esa noción es fruto de pensar el tiempo como una línea que progresa. Entonces, esto va a aparecer pues en la época de la Ilustración y se va a seguir desarrollando en el siglo XIX. Ahora, el progreso justamente va a ser debido a ¿qué? Debido a la razón del hombre. ¿Sí? Debido a la razón humana. Entonces aquí ya pues explota, no estalla ese proyecto pues de racionalidad que había incluso venido desde el llamado humanismo y renacimiento, ¿no? Llega a su auge en la ilustración y acá se aplica ya directamente a sistemas de pensamiento. Vamos a ver qué sistema de pensamiento existe, ¿ya? A ver, el primero que tenemos que estudiar, chicos, es el llamado positivismo. ¿Qué significa esto de acá de positivismo? Bien, profe, suena un poco extraño, ¿no? Pero vamos a ver que el positivismo se refiere a una doctrina que considera que el progreso del que estábamos hablando, ¿sí? El progreso de la humanidad, ¿no? Se consigue pues mediante el avance de la ciencia. Ya quieres un poquito, ¿no? O sea, porque la ilustración en general es mediante el avance de la razón humana. En cambio, en el positivismo reemplaza razón humana por ciencia, porque la ciencia para ellos es la forma en la que nosotros tenemos que aplicar la razón para obtener el conocimiento.
Y acá te estamos hablando de las ciencias particulares, ¿sabes? De las ciencias experimentales, de lo que ya en la modernidad ya se le conoce pues con el nombre de ciencia, ¿no? O sea, el progreso, ¿gracias a qué? Gracias a la ciencia. Eso es lo que los positivistas van a creer. Y una de las características de este movimiento es que para ellos nosotros solamente podemos conocer lo que nos brindan nuestros sentidos, ¿ya? Son empiristas, ¿bien? Por eso se le llama empirismo, ¿sí? Profesor, mediante la experiencia, o sea, solamente lo que yo capto utilizando pues las modalidades sensoriales, ¿ya? O sea, bueno, lo que mis ojos me dicen, lo que mi tacto me informa, ¿no? Lo que el oído me permite percibir. Pero, profe, mucho empirismo no termina matando la ciencia, vimos la semana pasada. Claro, pero acá ya es un empirismo moderado, ¿no? Bien, solo se conoce lo que nos brinda la experiencia, en este caso, creen pues los positivistas. Ahora, hay algo que me parece interesante de ellos, y es en este caso la consecuencia de su empirismo. ¿Por qué? Porque si solamente podemos conocer aquello que nos brindan los sentidos, todo aquello que no provenga de los sentidos, o sea, toda la información que no provenga de los sentidos, yo la voy a rechazar, la voy a dejar a un lado. Por eso es que se rechaza la metafísica, porque justamente la definición de metafísica es que es algo que va más allá de lo físico, de lo material, y justamente ellos rechazan pues aquello que va más allá de lo físico, de lo material. O sea, no quieren estudiar cosas como, por ejemplo, la esencia, la sustancia, Dios, por ejemplo, el origen del mundo, y dicen, no, eso no, no se puede ver, y como no se puede ver, no se puede captar mediante los sentidos, pues no lo estudio. Solamente estudio lo que mis sentidos me van a permitir captar. Lo material solamente, ¿no? Te vas dando cuenta, te vas dando cuenta. Profe, sí, yo cuando antes de empezar filosofía yo tenía este prejuicio, ¿no? Creía que solamente lo concreto, porque lo filosófico es lo abstracto y eso no importa. Bueno, ya, esa justamente, esa creencia es de matiz positivista y es un tipo más de filosofía. Y te vas a dar cuenta de esto cuando hablemos de esta característica, de el cientificismo. ¿Qué cosa es el cientificismo? A ver, hay que ser claros. Una cosa es la ciencia y el científico, y otra cosa es el cientificista. Mira, esta es la diferencia que hay, Esther, Santos, Daniel, Perla, todos los chicos aquí presentes, entre el artista y su fandom. O sea, ¿por qué? Porque un científico puede admitir que se ha equivocado. Y justamente por eso es que la ciencia hasta el día de hoy sigue progresando, porque se van haciendo nuevos descubrimientos, nuevos avances científicos, y para eso se hacen experimentos, ¿no? Para obtener nuevos conocimientos. Si ya tuviéramos todo el conocimiento ya terminado, si ya no habría necesidad de conocer nuevas cosas, entonces ¿para qué habría investigación? ¿Te das cuenta? Y justamente mientras que el científico puede aceptar que su saber es falible y perfectible, que puede mejorarse lo que la ciencia a día de hoy cree, el fanboy, en este caso del científico, el cientificista, va pues a ser más papista que el papa, ¿no? O sea, eso me hace recordar a los fanáticos cuyo artista a veces comete un error, ¿no? Y es como que pide disculpas y dicen, lo siento chicos, sí me equivoqué, no hice algo mal, estaba en ese momento muy molesto y reaccioné mal. Y a pesar que el artista ya pidió perdón, el otro pues, el fan va a decir, no, que él no hizo nada malo, que se disculpó porque lo obligaron a disculparse, ¿no? O sea, más papista que el papa, ¿no? Entonces, algo similar sucede entre el cientificismo y la ciencia. Bien, la ciencia es una actividad de búsqueda del conocimiento. Ahora, creer que esa es la actividad suprema de búsqueda del conocimiento, creer que la ciencia es la única forma de aproximarse a la verdad que tiene el ser humano, creer que eso es lo superior y que si lo dice la ciencia automáticamente ya es una verdad absoluta, bien, no ser crítico con esto, pues de alguna u otra manera eso es cientificismo, ¿no? La ciencia nos muestra hechos, efectivamente, ¿bien? La ciencia nos muestra hechos, pero también, como dijo Popper, es algo pues que es falible, efectivamente, ¿no? No es algo que sea de alguna u otra manera completamente incuestionable. Y esto lo digo porque en la actualidad hay tanto cientificismo
que incluso ya aparecen cosas que algunos se dan cuenta que no es lo más adecuado. No sé si es que ustedes han visto por ahí, bien, eh, titulares así, ¿no? Artículos quizás en redes sociales que dicen cosas del tipo, las chaparritas son las mejores enamoradas. Lo dice la ciencia, dice, ¿no? Así, según estudio científico, dice todavía. Y pues te das cuenta que ese es cuando o sea, yo he buscado, ¿no? Para ver ese tipo, no creo, a ver, y bueno, resulta ser un estudio de cuántos sujetos, de cuántos individuos, bien, 15, 20 individuos, una muestra demasiado pequeña para poder realizar la generalización, ¿no? Y muy probablemente una tarea de última hora de universitarios gringos que se pasaron el semestre fumando algo extraño y luego hicieron su tarea y bueno, pusieron un título controversial y no demostraron causalidad, sino solamente correlación. O sea, eso justamente, bien, vamos a ver pues que en este caso quizás no es bien lo más adecuado, pero como hoy en día la gente, hay muchas personas que porque algo tiene la palabra ciencia, entonces ya es como que tiene la palabra sagrado, como que tiene la palabra bueno o automáticamente verdad, ¿no? Entonces, esa actitud, justamente eso que ocurre, bien, viene desde ahí, pues, ¿no? No se trata de que la ciencia no sirva, evidentemente, gracias a ello, por ejemplo, tenemos la aplicación práctica que es la tecnología que ahorita utilizamos para comunicarnos, pero en este caso, pues diríamos para el positivista eso no tiene límites, y ya vamos a ver si es que tiene o no los tiene, ¿no? Me avisa, la ciencia siempre se completa con una con unidad de números, es lo que pienso. Ok, claro, bien, tenemos que ver esa perspectiva. Ahora, y el optimismo por el progreso, vamos a ver pues que ya todo avanza gracias a la ciencia. Ahora, ¿quién es el principal representante de esta doctrina, de esta corriente? ¿Ah? Ese es el buen y gran Augusto Comte. ¿Bien? ¿Qué es lo que cree, qué es lo que piensa Augusto Comte? Para empezar, él cree que se puede reformar la sociedad por medio de la ciencia. Y esto es interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque él va a fundar una ciencia. Ahorita te voy a explicar cómo funda su ciencia. Para intentar tener una manera científica de dirigir la sociedad. Quizás tú alguna vez te lo has imaginado, ¿no? Profe, ¿por qué la sociedad no está dirigida por científicos? Ya, acá vamos a ver, pues, que él había planteado esto también hace bastante tiempo, ¿no? Siglo XIX. ¿Ya? Entonces, justamente escribe estos libros, Curso de Filosofía Positiva y Catecismo Positivista, y luego te voy a explicar por qué catecismo, ¿no? Y te dice pues que también debemos de utilizar estos conocimientos que el hombre ha adquirido para su propio beneficio, como habría dicho previamente Bacon, pues. Saber tiene que ser poder necesariamente. Ahora, usted me habló, profe, de la construcción de una ciencia, ¿no? Claro, mira, la base de todo siempre es la matemática, pero la matemática es abstracta, o sea, hace referencia a entidades ideales. Es muy difícil, sí, si quieres, ya, si quieres que te aplauda porque sabes matemática, está bien, es muy difícil, bien, pero al final de cuentas es una abstracción hermosa, ¿no? Es un sistema formal que quiere decir que no hace necesariamente referencia a lo que está en el mundo real, ni tiene por qué tampoco, ¿no? Porque en matemática, yo he hablado con matemáticos puros, no tiene necesariamente por qué tener una rama aplicativa, es simplemente cómo es que nosotros encontramos relaciones numéricas y vemos pues incluso hasta la fundamentación de las leyes de la física y de todas las otras leyes matemáticamente expresadas, ¿no? Y eso es hermoso. Pero si queremos explicar la realidad, tenemos que aterrizarlo, dice pues en este caso Comte. La astronomía estudia el movimiento de los astros, no es astrología, es astronomía, de las esferas celestes. Y cuando nosotros describimos el movimiento de las esferas celestes a través de ecuaciones matemáticas, nace pues la física de Newton. Justamente eso hace Newton, ¿no? Principios matemáticos de la filosofía natural. O sea, describe matemáticamente el movimiento del universo, ecuaciones, ¿no? Justamente sus famosas leyes y todo, ya que son de carácter universal. Ahora, esta física trata sobre cuerpos inertes, dice en este caso Comte, ¿no? La piedra, la roca que si no les aplicas una fuerza externa no se mueve. En cambio, cuando analizamos las reacciones que ocurren pues, al interior de la materia, ya estamos viendo ahí que pierden, ¿no?, su inercia, si no puede haber un cambio, ¿sí? Puede haber un cambio dentro de ellas. Y para eso ya tenemos a la química, ¿no? Que ya estudia pues la estructura interna de la materia. Entonces ya, pa, estamos acá. No digo que sea más complejo, no digo que la química sea mejor que la física. Simplemente digo que aquí el objeto de estudio
¿bien? Va a tender justamente hacia el movimiento, va a tender hacia salir de lo abstracto, salir de lo inerte y pasar a lo que tiene movilidad. En este caso, justamente, abandonamos la química. ¿Por qué? Porque los seres vivos ya han aparecido y los seres vivos pues se estudian desde la biología. Ahora, hay una playa de seres vivos y luego vamos a tener que aparece pues el ser humano. Ese ser humano va a ser pues el más complejo de los seres vivos, pero ahí no va a quedar. El ser humano se va a organizar también en un organismo más complejo llamado sociedad. Y para eso tenemos que traer a la sociología, que es lo que Comte denomina física social. ¿Qué es esto de física social, profesor? Él dice que así como nosotros podemos describir el movimiento de los cuerpos a través de leyes matemáticas, también deberíamos poder describir el movimiento de las sociedades a través de leyes exactas. Y la sociología, Comte la funda como una ciencia que le sirva para dirigir la sociedad. O sea, el fin de esta ciencia, dice Comte, es poder tener las leyes que rigen a la sociedad para poder operar de manera política, o sea, de manera organizativa, de tal modo que sea exacto. Y eso es lo que eso es lo que él cree, eso es lo que él quiere, ¿no? Así funda, así crea este filósofo una ciencia llamada sociología o, según él, física social. Y así como la física se divide en estática y dinámica, vamos a ver que acá también, ¿no? La sociología o física social se divide en estática o dinámica social. Lo que nos importa es la dinámica social. ¿Cómo es que progresan justamente las sociedades? ¿Ya? Para eso propone la ley de las tres etapas o de los tres estadios. ¿Bien? Profe, no es estadios, profesor el lenguaje me corrigió, me dijo que era estadio, ¿verdad? Así que yo le creo. Entonces, la ley de las tres etapas o tres estadios es la siguiente, ¿ya? Existe un progreso, pues, en la historia. Y como existe un progreso en la sociedad, existen tres etapas que han ido cambiando. Esto velo como una pirámide, como una escalera, velo, ¿ya? Como una escalera, velo. Primero tenemos al llamado estadio teológico religioso. Acá explicamos el mundo recurriendo a los dioses. Acá está la religión. Y esa es la primera etapa. Diría Contes la infancia de la humanidad. O sea, la infancia no es algo que debamos evitar tampoco, ¿eh? Es algo necesario, pero que es provisional y transitorio, ¿no? O sea, no es que haya que matar a la maldita, no, no, acá lo propone como un paso, ¿no?, inicial, no solamente en las personas, sino también en toda la sociedad, ¿no? En su etapa teológica religiosa. ¿Y cómo aparece la filosofía? La filosofía aparece como una modificación disolvente de esto. O sea, aparece para disolver justamente el estadio teológico, y la filosofía pertenece al llamado estadio metafísico abstracto, el cual pues va a ser provisional, ¿no? Metafísico abstracto filosófico lo va a poner, ¿ya? Filosófico. Acá está la filosofía. Aparece como una superación, diría Comte, del estadio anterior. Es por eso, chicos, que muchos, cuando les enseñan filosofía, les enseñan pues que la filosofía es el paso del mito al logos, dice, ¿no? Justamente el nacimiento de la filosofía es el paso, ¿no?, el abandono, la superación de la explicación mítica para dar paso por fin de una vez ya a la explicación racional del universo. Pero eso de paso, eso de progreso, eso de superación, eso de salto, ¿no?, ya implica un matiz de mejora, ¿no? Que uno es mejor que el otro, ¿bien? Y eso ya implica una explicación positivista. O sea, el que te explica sí es positivista y, bueno, efectivamente lo ve de esa manera, ¿no? Yo personalmente trato de ser neutral en ese sentido, por eso digo que es un camino alterno que se abre, ¿bien? Una cosa es superación y otra cosa es bifurcación, camino alterno, ¿no? Ya depende si para ti ese camino alterno implica una involución, porque hay gente que cree eso, o una evolución, porque también hay gente que cree eso. Ya depende de cómo tú ves la historia. Si tú ves la historia como un progreso, bueno, tienes pues matiz positivista, ¿no? Eso ya son tus creencias tuyas y tampoco yo estoy para en este caso cuestionártelas o qué, ¿no? Simplemente explico cuáles han habido a lo largo de la historia, nada más. Ahora, superando este estadio de acá, dice el filósofo Augusto Comte, probablemente con el cual tú estés de acuerdo, llega pues el estadio positivo o científico, ¿no? Ahí aparece la ciencia y la experimentación como fuente del saber. Estas son las tres etapas justamente de la historia de la humanidad. Ahora, es bien curioso, pues, porque Comte, ¿sí?, siendo filósofo, propone a la ciencia como la forma de saber suprema, ¿sí?, más allá incluso de la propia filosofía. ¿Bien? Pero algo acá aparece bien interesante, y es que Comte está intentando plantear
una religión de la humanidad. De ahí pues que sea catecismo positivista. Pero profe, ¿cómo que religión si la ciencia? Es que mira, escúchame, tenemos que entender bien a la palabra religión. Religión no necesariamente significa que creas en el cristianismo, en el Dios cristiano, Yahvé, y que lo adores, ¿no? Religión viene de una voz latina que es religare, dos voces, ¿no? Religare, volver a unir, conectar al ser humano con aquello en lo que cree. Entonces dice que hay que hacer una religión ya no de un Dios trascendente, sino de un principio que la humanidad siga, que la propia humanidad pueda crear. Y ese principio pues es la ciencia, justamente, ¿no? Por eso a su texto le llama catecismo positivista. Y hay un diálogo bien interesante entre el sacerdote y la mujer. Y justamente el sacerdote le comenta a la mujer, así, esos son los personajes, ¿sabes? El sacerdote y la mujer. Y el sacerdote le comenta a la mujer que su tarea es investigar la naturaleza para encontrar las leyes de esta y poderlas aplicar para la dirección de la sociedad y el beneficio industrializante. Entonces, ¿quién es el que encuentra las leyes en la naturaleza para aplicarlas? ¿Cómo nosotros hoy día le llamamos a ese personaje que encuentra las leyes de la naturaleza para poderlas aplicar para construir máquinas? ¿Cómo nosotros le llamamos al que busca e indaga las leyes de la naturaleza? ¿Bien? ¿Cómo nosotros le decimos, chicos? A ver, respóndanme. ¿Bien? ¿Cómo nosotros le decimos a esa persona? ¿Físico? ¿Más general, Esther? ¿Poquito más general? Científico, exacto. ¿Bien? Científico. Pero, profe, se acaba de decir que es el sacerdote. Claro, justamente Comte hace esa jugada. O sea, en sus textos él reemplaza, ¿no? Él pone el título de sacerdote, pero le da la función del científico, justamente. ¿Por qué? Porque dice que el que haga esa labor va a ser pues el nuevo sacerdote de la humanidad. Entonces, si antes el sacerdote era portador de la verdad de Dios, ahora tiene que ser el portador de la verdad de la ciencia, te dice, ¿no? Y cambia la figura. En realidad está diciendo científico, ¿ya? Pero está reemplazando la figura del sacerdote por la figura del científico, pues. ¿Te das cuenta? Es por eso que antes, la verdad, ¿quién te la daba? ¿No? Todo lo que decía por ahí escuchabas, ah, lo dijo el cura, ah, está bien, ¿no? Ahora por ahí escuchas que dice, ah, es científico, ah, está bien entonces, ¿no? Claro, como portador de la verdad, ¿no? Reemplaza al portador de la verdad, ¿bien? Y esa jugada es maestra, ¿no? Claro, pues, Santos astuto, pues, recontra astuto, ¿no? Claro. Entonces, es interesante, pues, por eso analizar todo este desarrollo filosófico, ¿no? Cómo es que ¡pa! Hay quiebres, ¿no? En nuestra forma de pensar a lo largo de la historia. Y algo muy interesante también es que Comte propone que tanto como el desarrollo de la ciencia, es importante el desarrollo de la ética. Comte ve lejos, ¿ah? Ve bastante lejos y se da cuenta que si es que desarrollamos tecnología, y no tenemos una ética lo suficientemente sólida, nos va a ir mal. Vamos a terminar generando herramientas, máquinas que sean capaces de terminar con la propia humanidad. Y él muere en 1857, ¿eh? Entonces te das cuenta que no tuvo tiempo todavía para ver la bomba atómica, pero él decía, por ejemplo, de esto de acá, ¿bien? Bueno, no tengo un cuchillo acá cerca, no estoy en mi cocina, ¿bien? Pero en este momento, bien, esto de acá, imagínate que este desarmador fuera un cuchillo, ¿no? Yo te pregunto, este cuchillo es una forma de tecnología, es una herramienta, ¿bien? Ahora, ¿ese cuchillo es bueno o malo? ¿Un cuchillo es bueno o malo? ¿Tú qué crees? Bueno, tú podrías decir, con justicia depende, profe, ¿no? Depende para qué lo uso. Justamente ya, pues, entonces la herramienta, la tecnología, no es ni buena ni mala en sí misma. La tecnología es amoral. Depende de la mano que la guía, si va a tener un buen o un mal uso. ¿Se dan cuenta, chicos? Ya la profe sí, ¿no? Entonces, por eso es el cuidado de la ética. Claro, pues excelente, ¿no? El cuchillo no tiene moral, Ángelo. Vacía, directo a la vena, ¿no? El que tiene moral, ¿quién es loco? El ser humano, ¿sí o no? ¿Bien? Depende de quién lo posea por eso, pues santos. Entonces, por eso es que debemos cuidar la moral en los seres humanos. Eso es lo que, eso mismo afirma, eso mismo dice Comte, ¿no? Entonces, por eso es que él dice que tan importante como la producción industrial es el cuidado de la ética. Y él por eso que divide. La mitad de la población humana tiene que dedicarse a el cuidado de la ética en las nuevas generaciones. El celular no es malo en sí mismo, ¿no? Es malo lo que nosotros hacemos con el celular.
Es malo que nosotros nos quedamos hasta las 2 de la mañana viendo tonterías y perdiendo el tiempo, pero eso lo hacemos nosotros. El teléfono es malo en sí mismo, ¿no? Entonces la culpa no es del celular, la culpa es tuya, ¿no? Si es que haces cosas malas con el teléfono. Claro. Lo puedo usar para extorsionar o simplemente el uso que corresponde. Profe, busco información cuando quiero algo, ¿no? Y lo utilizo para alarma desde despertarme temprano, justamente, ¿no? Como agenda también. Claro, bacán, ¿no? Buen uso. Entonces, por eso decía Comte que la mitad de la población tiene que dedicarse al cuidado de la ética en los nuevos ciudadanos, ¿ah? El amor justamente, ¿no? En criar con amor a las nuevas generaciones para que éstas puedan utilizar la tecnología de la mejor manera, porque si no, tendríamos una gran tecnología, pero sin ética, y eso pues puede terminar siendo en este caso monstruoso, ¿no? Ahora, ¿qué mitad de la población hace cada cosa? Porque una mitad es para el cuidado de la ética y la otra mitad para la producción industrial, ¿no? Una mitad es, digamos, la educación de las nuevas generaciones y la otra mitad es, ya, lárgate a la fábrica, anda, produce, no fastidies hoy. Bueno, ya, eso no lo voy a decir en voz alta porque es funable, pero de alguna otra manera, ya, sea quien sea, no, no interesa, ya, puede ser a quien se le dé la gana de cada cosa, pero lo importante es el cuidado de la ética, pues, a ese punto digo, Conte. Ahora, ¿en qué le hemos hecho caso? Le hemos hecho caso solamente en lo que es el cuidado de la producción, el cuidado de la búsqueda de conocimiento para aplicaciones prácticas, el desarrollar ciencia, sí, ahí sí le hemos hecho mucho caso, pero en el cuidado de la ética llega 1945, el proyecto Manhattan tuvo éxito. Las ecuaciones más complejas que la humanidad había escrito hasta el momento fueron aplicadas. El dominio del átomo fue exitoso. ¿Qué creamos? Bombas atómicas, con los científicos más grandes de la época. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, ese es un ejemplo pues de lo que Comte quería prevernos, ¿no? Por eso te digo, la vio lejos. ¿Bien? Ahí está, bien, interesante, interesante, ¿no? De ahí que este tipo de cuestiones filosóficas, justamente la ética es una rama de la filosofía, sea pues importante también para reflexionar un poco, ¿no? Dicho sea de paso, o sea, eh, acá ya se va conectando directamente con lo que nosotros vivimos, pues. Comte, Comte, Comte. Bien, bien, bien. Ahora sí, jovencitos, vamos a hablar del idealismo alemán, ¿ya? Hasta acá, dudas, preguntas, comentarios, acotaciones, bien. Bien, 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 bien. Excelente, Daniel. Excelente deducción. El celular no es malo, ¿no? El cargador tampoco es malo. Nada es malo en sí mismo. Quienes somos los que lo utilizamos mal somos nosotros, ¿no? Ese es el detalle. ¿Cuántos Pitágoras vieron el futuro? Dice Santos. Claro, pues, ¿no? De alguna otra manera, es que razonando, o sea, pensándolo, sí, no tiene mucho sentido, ¿no? Claro, Pitágoras por eso también, pues, veía que el conocimiento tenía que ser esotérico, ¿no? O sea, no cualquiera, ¿no? O sea, no cualquiera tiene, bueno, en este caso Pitágoras sí lo reservaba solamente para unos cuantos, ¿no? Pitágoras era como que más nuclear, más esotérico, más compacto, ¿no? Más cerrado el conocimiento. Unos cuantos nomás que eran, pues, que habían demostrado que podían acceder a esto y eran personas purificadas, ¿no? En cambio, Conte más... Pero, ¿sabes qué pasa con las armas de fuego? Me pregunta Daniel. Un arma de fuego puede ser bien utilizada para la defensa propia, por ejemplo, ¿no? No le veo un posible uso positivo. Yo sí, ¿sabes, Daniel? Yo sí. Porque justamente, bueno, el caso de mi familia, ¿no? Materna, ellos tienen negocios, ¿bien? Y justamente a veces, lamentablemente, llegan pues personas deseables, ¿no? Así, de mal vivir, a, ¿cómo se llama? Han llegado pues a asaltar justamente, ¿no? O ha habido casos en los que han intentado secuestrar a mi prima, por ejemplo. Entonces, digamos, ¿no? Bueno, no directamente, ya eso ya es otra familia cercana a la mía, que es la familia de mi tío, pero ellos sí, ¿no? Tienen, en este caso, seguridad, ¿no? Y su seguridad efectivamente tiene que portar armas, pues, porque hay gente que puede intentar secuestrar a mi prima. Entonces, en ese caso, o mi primo más chiquito todavía, ¿no? A Jeremy. Y en ese caso, puede ser para la defensa del hogar, ¿no? Justamente eso de las armas, o sea, si es que es para defender a tu familia en un momento, puedes verle el lado positivo, ¿no? Si decides defenderte, igual le harías un daño, pero justamente estás respondiendo a una agresión, ¿no? Es como un puñete, ¿no? Entonces, en todo caso, el puño estaría mal también. El puño sería malo en sí mismo, ¿no? Porque, claro, o sea, eso si te vienen a agredir, ¿no? Con armas, tú también podrías defenderte con armas, ¿no? Porque igual eso es algo que las personas iban a utilizar de uno u otro modo, ¿no? O sea, claro, está bien, pero ¿quién empezó la agresión? O sea, ¿quién está infringiendo la ley en ese momento? Uno tiene derecho a la legítima defensa. Y si el otro está vulnerando tu derecho a la legítima defensa, yo, por ejemplo, sí creo personalmente que uno puede responder de esa manera, ¿no?
O sea, no, o sea, yo si puedo defender a mi madre de rateros, justamente yo lo voy a hacer. Y si es que tengo una herramienta a la mano para eso, lo puedo hacer. Porque ellos están intentando hacerle daño primero, entonces, claro, obviamente, ¿no? O bueno, si es que alguien, por ejemplo, quiere empujar a mi mamá, no tiene un arma en la mano, igual, ¿no? O sea, yo la voy a salir a defender. Yo voy a utilizar esta arma, que también puede ser un arma, ¿no? Bien, de algún otro modo podríamos encontrarle, ¿no? La defensa, bien, de nuestros familiares, nuestros seres queridos, bien. Entonces, bueno, eso es lo que afirman algunos, ¿no? Ese es el argumento para eso. Justamente por eso que en la segunda enmienda de Estados Unidos se garantiza la posesión de armas, pues. ¿Bien? Porque eso también permite que en caso de una invasión de un agente externo se pueda defender la población civil, justamente, ¿no? Por eso que es imposible invadir Estados Unidos, pues, porque ahí encuentras un arma hasta debajo de las piedras, ¿no? Ahora, que la gente las utilice bien es otra cosa, ¿no? Por eso digo, son herramientas, ¿no? Bueno, profe, ¿y las matanzas escolares? Mira, si no las harían con rifles, las harían con cuchillos, ¿no? De alguna u otra manera encontrarían las formas, ¿no? O harían en todo caso con fertilizante urea, se puede hacer bombas, tú sabes, ¿no? Entonces encontrarían el modo. El que quiera hacer daño va a encontrar el modo de hacer el daño, exista o no exista la herramienta para eso. Idealismo alemán. ¿Qué es lo que creen estas personas? Esto de acá ya es un poco extraño, ¿ya? Y acá nos vamos a meter en el mundo de lo extraño. ¿Por qué, profesor? Justamente el llamado idealismo alemán propone qué cosa? Propone una especie de razón universal que se va a presentar como la generadora de todo el universo. Mira, escucha, no, mira, vamos a ver, ¿ya? En este caso tenemos al ser humano. ¿Sí? En este caso tenemos al ser humano. Y el ser humano, ya hemos visto que está feliz con su razón, ¿no? Con su principio de racionalidad y todo. Ven, sí, yo soy humano, tengo razón, dice, ¿no? Bien, tengo el uso de mi racionalidad. Ahí está el proyecto ilustrado, ¿no? Que está hablando detrás. Entonces, el ser humano ilustrado confiaba demasiado, muchísimo en su razón, en sus capacidades racionales. Ah, profe. Bien. Ahora, vamos a ver que lo que hacen los idealistas alemanes, el idealismo absoluto, sobre todo de Hegel, es agarrar a la razón y volverla una fuerza cósmica, ¿ya? Un principio universal. O sea, profe, la razón que se vuelve un Dios, exacto, se vuelve un Dios, pero no es un Dios como el Dios cristiano, ¿eh? Que es un Dios autoconsciente. No, es un Dios que no es consciente de sí mismo y que va a llegar a serlo todavía. O sea, que está en proceso de ser consciente de sí mismo y vamos a ver cómo lo hace, ¿ya? Justamente a eso le llamamos razón universal. ¿A qué profe? Sí? Entonces, acá tenemos a la razón universal. Llámala así, es una fuerza cósmica, ¿ya? Un principio ontológico en realidad. O sea, lo que hacen los idealistas alemanes es sacar a la razón de ser una facultad del ser humano a volverlo el fundamento de la realidad. Así como te acuerdas de Platón, que decía que el fundamento de la realidad es el mundo de las ideas. Aristóteles que decía que es la unión materia-forma. Ya, acá van a agarrar y van a volver a la razón un principio ontológico, pues. La base de la realidad, la razón universal. O sea, a ese punto se llega con la deificación de la razón. ¿Bien? Y ellos consideran que son continuadores de Kant, ¿bien? Y consideran también que, en este caso, el ser humano tiene que rendirle pleitesía al Estado. Pero vamos a ver esto poco a poco, ¿ya? Acuérdate de esto, ¿no? Esa razón universal que es una fuerza cósmica, o si quieres ya entenderlo rápido, llámale Dios. ¿Bien? No es el Dios cristiano en realidad, pero llámale Dios, ¿bien? Si es que quieres entenderlo rápido. ¿No? Razón universal, una fuerza cósmica que se desarrolla y en su desarrollo da origen a lo que existe. Bien, Hegel es el principal representante de esta corriente, ¿no? Míralo él ahí, un poco extraño, profesor, bien lo que él plantea, pero bueno, de alguna manera es interesante. ¿Ya? Vamos a ver acá. Se lo consideró filósofo oficial del Estado prusiano. Es un dato importante, que vamos a regresar a él más adelante. ¿Qué escribe? La llamada fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica. ¿Ya? La fenomenología del espíritu, chicos, es uno de los libros más difíciles de leer de la carrera de filosofía. Bien. Justamente yo estoy llevando unos cursos pues ya de complementación para ya sacar el título también, ¿no? Ya me toca bien. Y pues estamos leyendo la fenomenología. Y déjame decirte que Hegel es bien abstracto y bien abstruso de leer, ¿no? O sea, de verdad, o sea, para entender esto,
¿bien? Yo hago falta, o sea, a mí me hace falta un libro adicional que explica Hegel, ¿bien? Y aparte una serie de videos que son como 18 de un gran maestro de filosofía que explica esta vaina, y aparte las clases del profe, y ahí, bueno, ahí yo lo comprendo. Yo sé que yo tengo bastante experiencia. Bien, hay gente que cuando lleva el curso de Hegel tiene que llevarlo 2, 3 veces, ¿no? Yo estoy, pues, sé que lo voy a pasar en una, ¿ya? Pero digo, de alguna otra manera sí, demanda esfuerzo. ¿Por qué? Porque, mira, mira, simplemente un párrafo, ¿ya? Dice, la certeza inmediata no se posesiona de lo verdadero, pues su verdad es lo universal, pero quiere captar el esto. La percepción, por el contrario, capta universal lo que para ella es lo que es. Y siendo la universalidad su principio general, lo son también los momentos de que un modo inmediato se distingue en ella. El yo es un universal y el objeto es un universal. Aquel principio nace para nosotros, por lo que nuestro modo de acoger la percepción ya no es un acoger que parece fenoménicamente, como el de la certeza sensible, sino necesario. Quizás has entendido las relaciones lógicas, el tal vez, el si no, el no, el por ahí que dice, ¿no? Y siendo, pero de ahí el contenido. ¿Qué entendiste de eso? No mucho, ¿no? Entonces vamos a ver que el sistema de L es bastante intrincado, ¿no? Ya fue, dice, ¿no? Preparado para volar, dice, no, ya fue. Amén, dice, ¿no? Claro, en este caso, bien, en este caso, Santos, Perlita, Esther, pues vamos a ver que hay que tratar de hacer accesible, simple, lo que es complejo, ¿no? Obviamente no les voy a mandar yo a leer esto pues a ustedes, ¿no? Bien, yo les voy a explicar las cosas, bien, que debemos saber para ingresar a la universidad. Entonces, panteísmo. ¿Por qué panteísmo? Porque como podemos llamar Dios a esta razón universal, bien, esa fuerza cósmica que se despliega, que genera el movimiento justamente, entonces, eso da origen a todo lo que existe. Entonces, como es Dios y está dentro de todo, pues panteísmo, ¿no? Dios está dentro de todo. Y panlogismo, ¿por qué? Porque a su vez también eso es racional, ¿no? Esa razón universal o idea absoluta es la que se despliega para dar origen a todo. Entonces, pues lo podemos entender o como Dios o como razón. Por eso es a la vez panteísmo y panlogismo. Ahora, él dice que esta razón universal, que si quieres llamarle Dios, no tengo ningún problema por el momento, se va desarrollando. Y es debido a eso, a su desarrollo, que existe el mundo. Así como Dios crea el mundo, y a la razón universal también va a dar origen a la naturaleza y al ser humano. Entonces, él afirma que todo lo real es racional y todo lo racional es real. O sea, a ese punto llega ya. Profe, esto me suena a trabalengua. Explíqueme, mira, todo lo real es racional. A ver, todo lo que existe tiene su razón de ser, tiene una explicación. Por ejemplo, este cargador de acá, ¿es real? Claro, pero profe, ¿cuándo va a ser? Ya, es real, ya, es real. Sí, el cargador es real, ya, bacán, bacán. Pero, ¿tiene su razón de ser o no tiene su razón de ser? Claro, profe, sirve para cargar el aparato electrónico que usted tenga, ¿no? ¿Este es el cargador de qué, profe? De mis audífonos. Ya, profe, entonces su razón de ser es para cargar justamente sus audífonos, ¿no? Ahí está. Mira acá en este caso la billetera. Profe, también es real, ¿sí? ¿Y es racional? Claro, profe, porque tiene su razón de ser. Es un elemento que sirve para aportar documentos y dinero. ¿Está bien? Ahora, todo lo racional es real. ¿Por qué? Porque todo lo que existe es producto de esta razón universal. Y esa razón universal justamente es eso, ¿no? Una razón cósmica, una razón universal. Entonces, todo lo que existe, a su vez, es producto de ese Dios, que es racional. Ya, pues, por eso dice todo lo racional es real. Y todo lo que existe tiene su razón de ser, dice Hegel, ¿no? Todo está para algo, ¿no? ¿Ok? Las abejas, ¿no? Nosotros podemos ver que algunos creen que son insectos, que, ¿no? Que son extraños, que mejor que no existieran porque una vez me picó la abeja, profe, y qué malas que son las abejas. Pero si has leído un poquito, ¿no? El profe de biología te habrá explicado por ahí, quizás o has leído que hoy, si se mueren las abejas, nos morimos nosotros, porque ellas pues ayudan con el proceso de polinización de las flores, son un vehículo y te das cuenta, ¿no? Entonces tienen su razón de ser, pues, ¿no? Todo lo real es racional, justamente. Ahí está. Hegel. Ya, profe. Ahora, ¿sí? Las arañas, dice, ¿no? No lo sigo procesando, dice Daniel. Está bien, está bien. Entonces, bien, vamos a ver, en este caso, de hablar entre racionalidad y libertad, ¿ya? Y esto es interesante, ¿ya? Porque mira, acá hay, lo puedo explicar aritméticamente, ¿ya? A mayor racionalidad, mayor libertad. Dice en este caso el buen y gran, ¿bien? Hegel, ¿ya? A mayor racionalidad, mayor libertad. Eso tenlo presente. ¿Y cómo lo demuestra él? Lo demuestra en la historia.
Porque mira, si tú comparas, por ejemplo, a la piedra con la planta, que forman parte de la naturaleza, no es que la planta sea racional, pero a comparación de la piedra que es completamente inerte, tiene cierto grado de libertad. Se puede sus hojas mover buscando la luz del sol, fototropismo que le llaman, ¿no? Y si comparas al animal con la planta, efectivamente ya el animal posee, pues, no conciencia de sí mismo, pero conciencia del mundo. Entonces, es más racional que la planta y es más libre. Y si comparas al ser humano con el animal, el ser humano sí posee conciencia de sí mismo y es más libre. Y esta libertad, justamente, pues, en este caso, supera a sí misma en el hombre egipcio, que habían esclavos, obviamente, pero también había gente que era libre y que desarrollaba, pues, cosas como, por ejemplo, ciertas teorías astronómicas o matemáticas, incluso, ¿no? El hombre egipcio. El hombre griego crea la democracia y crea la filosofía. Esa es la prueba, dice Hegel, ¿no? Que a mayor racionalidad, mayor libertad. Directamente proporcional. La razón con la libertad. El hombre ilustrado. Para él ya todos tienen que ser libres, no solamente unos cuantos. Y por eso que son los más racionales de todos. Y más racionales que ellos, dice Hegel, somos nosotros, ¿no? Los alemanes del siglo XIX. Entonces, él tiene este principio, mayor racionalidad, mayor libertad. Ahora, ¿cómo es que el mundo se crea? ¿Cómo es que llega a ser lo que existe? Esta razón universal, bien, o Dios o idea absoluta, se presenta a sí mismo como una tesis, ¿no? O sea, él está ahí en el mundo. Esto es perfecto, justamente, y es racional, ¿no? Como el mismo nombre lo dice, perfecto, bien, y es racional. Ok. Y luego se niega a sí mismo. O sea, por eso se genera un despliegue, ¿sí? Genera una negación de sí mismo. Es como que se invierte, ¿no? Se invierte. Y crea algo que es contrario a su naturaleza original. Después la llamada naturaleza que va a ser, si esto es perfecto, pues esto será imperfecto, si quieres llamarle así. ¿Sí? Y si es que esto es racional, la naturaleza pues tiene bastante de irracional, ¿no? Ahora, a este momento le podemos llamar antítesis, si quieres, ¿no? Ok, profesor. Y tenemos que tener una síntesis, algo que, porque hay una contraposición acá, ¿sí o no? Entre lo que es perfecto, imperfecto, racional, irracional, entre Dios y la naturaleza, entre esta razón universal y el mundo natural. Entonces, para eso aparece justamente una criatura que tiene de tanto de racional como de natural. A ver, ¿cómo le llamaremos a la criatura que tiene tanto de racional como de natural? ¿Cómo? A ver, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? Está fácil la pregunta, está fácil la pregunta, ¿bien? Tiene tanto de racional como de natural. ¿Qué nombre tú le pones? ¿Qué nombre tú le pones? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo crees que será? ¿Cómo le llamarán? El hombre, pues, claro que sí, Esther. Excelente, el hombre. ¿Bien? El ser humano, la humanidad, como le quieres llamar. ¿Sí? La humanidad, jovencito, es el hombre, es aquel que tiene tanto de racional como de natural. Y vendría a ser una síntesis justamente entre ambos, pues. Ah, a eso le llama, a la conciencia, al ser humano le llama espíritu, ¿ya? Espíritu, ¿ya? Así le llama. Ya, profesor, el llamado espíritu. ¿Bien? Justamente el espíritu vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser la síntesis, pues, ¿no? Ah, ok. Entonces, es algo que se contrapone, o sea, primero es algo que se afirma, tesis, luego algo que se contrapone a esa afirmación, y luego algo que engloba a los tres y aparece. Y al ser humano, pues el espíritu sería esa síntesis, ¿no? Ah, ok, profesor, bacán. Ahora, dentro del espíritu hay más manifestaciones. Mira, por ejemplo, Hegel dice lo siguiente, ¿ya? Hegel dice que un ser humano es una conciencia individual, espíritu subjetivo le llama esta vaina. Ya, una conciencia. Pero en cambio, una nación, vamos a dibujar acá una nación, no sé, pues como una bandera, ¿ya? Un estado, un estado, diría Hegel, no solamente es una sola racionalidad, sino son múltiples racionalidades. Y como son múltiples racionalidades, entonces, imagínate, ¿no? Un estado que esté compuesto pues por 30 millones de racionalidades, ¿no? Por 30 millones, ¿qué es más? ¿Uno o 30 millones? 30 millones de profe. Entonces Hegel te preguntaría lo siguiente, ¿dónde eres más libre tú? ¿Siguiendo las leyes del Estado, que son producto de múltiples racionalidades, o siguiendo tu propia ley, tus propios deseos, tus propios designios? ¿Dónde eres más libre? ¿Siguiendo al Estado o en todo caso, siguiendo lo que tú mismo crees? ¿A ti mismo o al Estado? A ver, qué crees que es la respuesta a esta pregunta, ¿no?
Interesante, ¿eh? Ver lo que piensa él, pues. Lo que piensa Hegel, ¿ah? No es que yo crea eso, ¿ah? Por si acaso, ¿eh? No. Pero mira, pues, o sea, parte de lo que dice Hegel. Hegel dice que a mayor racionalidad, mayor libertad. Ah, mira. Acá, en el ser humano individual, hay un punto de racionalidad. Porque yo soy una conciencia, ¿sí o no? Yo soy una sola razón. Y el Estado son 30 millones, ¿bien?, de racionalidades. Por ejemplo, ¿no?, 30 millones de racionalidades que están en su conjunto y han dado origen a las leyes. Entonces, si acá tengo 30 millones de R, de racionalidades, y acá tengo solamente un R o R nada más, entonces, ¿dónde hay más L? Si a mayor R más E, si a más R más L, directamente proporcional a mayor racionalidad, mayor libertad, y eso lo muestra acá en la historia Hegel. Entonces, ¿dónde es que uno es más libre? ¿Siguiendo su propia racionalidad, que es una, o siguiendo a las 30 millones de racionalidades? Si a mayor racionalidad, mayor libertad. Habrá mayor libertad siguiendo las leyes del Estado, dice Hegel. Ya la capté, de Santos, ¿no? Claro, más personas pensando, más libertad. Claro, justamente, porque el Estado es la concretización. O sea, no es que haya personas pensando, ¿no?, sino que el Estado es la concretización de múltiples racionalidades que se expresan en una ley. Se vuelve concreto. Y siguiendo eso yo soy más libre, ¿no? Claro, las leyes, ¿no? Claro que sí, muy bien. Ya entendí. Ah, te das cuenta. Por eso es que se lo nombra filósofo oficial del Estado prusiano. Pues ahí está, ¿no? Y eso es música para los oídos ¿de quién? Música para los oídos del gobernante, pues. Música para los oídos del gobernante. ¿Tú qué crees? ¿Que un estudiante de derecho en esa época no le va a inflar el pecho? Ah, me dice, ¿no? Claro que sí, pues si yo soy el que escribe las leyes, formo parte del proceso, dice, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Interesante lo que afirma Hegel, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que se lo nombra es música para los oídos de un gobernante, de cualquiera, ¿no? Bien interesante esta vaina. Ahora sí, lo que acabamos de ver es en realidad, claro, sobre todo Happy dice Santos, ¿no? Lo que acabamos de ver es el desarrollo dialéctico del mundo, ¿ya? Aunque Hegel no utiliza los términos de tesis, antítesis y síntesis, eso es algo que utilizan más sus editores o personas anteriores a él, pero, o sea, va a trabajar de esa manera, ¿no? O sea, justamente la manera en la que él trabaja, la que él explica las cosas, es, aparece algo, se niega y luego una síntesis. Por ejemplo, lo que vimos, la semana pasada es un proceso dialéctico, pues también. O sea, Hegel lo diría de esa manera, ¿no? Es un proceso de dialéctica, profe. ¿Por qué? Porque apareció el racionalismo, ¿no? Dijo algo. Conocemos mediante la razón. Luego vino la negación, el empirismo. No, está mal, conocemos mediante los sentidos. Y luego vino la unión de ambos que los supera y los contiene, que es el criticismo, pues. Conocemos mediante la razón y mediante los sentidos. Kant. Ah. O cualquier otra cosa que siga el mismo proceso. Dialéctica, profe. Por ejemplo, viene alguien y dice, ¿no? Ah, no, para ingresar, hay gente que piensa así, medio extraña, hay gente que piensa cosas extrañas, ¿no? Pero bueno, para ingresar hace falta solamente letras, dice, ¿no? Ingresar letras solamente, dice, ¿no? Bueno, otro viene, igual de extraño, igual de inocente, dice, no, para ingresar solamente yo voy a estudiar números, nada más con números la hago, dice, ¿no? Nada más con números la hago. ¿Ya? Pero en cambio viene un cachimbo, se burla de los dos, cállense, le dice, ¿no? Cállense la boca, por eso no ingresan, ¿no? Para ingresar tienes que tener ambos, ¿no? Para ingresar te hace falta tanto en letras como números, al menos algunos cursos básicos de letras, si es que eres, pues, en este caso, muy matemático, y algunos cursos básicos de matemáticas, si es que eres de letras, ¿no? Realmente yo postulé a filosofía, me vino un montón de preguntas de letras, ¿no? Y más complejas que de números, pero igual no descarté, ¿no? Igual sabía algo de geometría, sabía mi aritmética, sí tiraba, ¿no? Entonces, bueno, ingresar, pues en este caso, responde a ambos, ¿no? Letras más números. Por eso te digo, es una postura, la síntesis es una postura que va a englobar las dos anteriores, ¿sí? Sin negarlas directamente a ambos, sino más bien conteniéndolas y superándolas, ¿eh? Eso es justamente el proceso de dialéctica. Ahí está. Bien. Por ejemplo, el proceso que estábamos viendo hace rato, ¿no? Bien. El debate que se pudo formar aquí, ¿no? Bien. Tesis, por ejemplo, las armas son malas. Bien. Antítesis, puede aparecer, ¿no?, un fanático de las armas que anda con 5 pistolas. No, las armas son buenas, ¿no? Que esto que el otro, que son para hacer deporte, ¿no? Tiro, caza, defensa, ¿no?
Pero, y bueno, aparece el otro que dirá, mira, las armas son buenas o malas dependiendo del uso que nosotros les demos también, ¿no? Efectivamente, como cualquier otra herramienta. Bien. Ahí está, pues, ¿no? La síntesis, justamente una postura que engloba a ambas posturas anteriores y la supera. Dialéctica. Bien. Ahora vamos a hablar respecto de qué. Vamos a hablar respecto del marxismo. ¿Sí? Justamente vamos a hablar respecto del marxismo. ¿Ya? Esta corriente ha tenido bastante éxito, digamos, también, o sea, digo, ¿no? O sea, en la mente de las personas, ¿no? Porque hay muchas personas que son marxistas, ¿no? Entiéndanme bien, o sea, éxito en el sentido de que ha convencido a mucha gente, ¿no? De ahí a que sus posturas se hayan reflejado en la realidad y es otra cosa muy diferente, ¿no? Muy diferente. Pero Marx comienza como un crítico a la teoría hegeliana, porque mira, esta forma de ver el mundo dialéctica como una serie de procesos que tiende hacia un fin, también la tiene Hegel. Hegel cree que la historia o la humanidad también tiende hacia un fin, y Marx también, ¿ya? Marx también cree lo mismo. Ven así el tiempo, como te dije hace rato, como una escalera, pero así una escalera dialéctica, ¿no? Como que da la vuelta y sube. Ya, profe, pero ¿cuál es la diferencia entre Marx y Hegel? Hegel cree que esto de acá, esta escalera del tiempo que tiende hacia una finalidad, es producto del despliegue de la razón universal, de esa fuerza cósmica racional. Profe, hicieron a la razón un dios, ¿no? Hicieron a la razón un dios, pues. Entonces, acá, Hegel, razón universal. En cambio, Marx dice que no, que esto de acá va a ser el despliegue de qué? Va a ser el despliegue de la materia. Entonces, Marx propone que no es la razón universal, sino la materia. Por eso le llamamos a su doctrina dialéctica materialista, pues. ¿Te das cuenta? Dialéctica, ¿por qué? Porque sigue el mundo como una serie de procesos, justamente algo aparece, aparece su negación y luego se supera y pa, otro avance y así sucesivamente, pa, otro avance y así, y así, y así, y así, y así, bien, pero el desarrollo es de la materia, no es de la razón universal, dice Marx, ¿bien? Por eso le llamamos materialismo dialéctico, ¿no? Ahí estará. Ahora, ¿cómo se presenta el marxista? Bien, se presenta pues como una doctrina que lo que busca es la transformación de la realidad mediante la violencia revolucionaria. O sea, eso es justamente el poder que nace el fusil, se ven ellos mismos. ¿Ah? Ahora, ¿qué es lo que escribe Marx con Engels, que es su principal colaborador, su amigo cercano, ¿no? Su amigo cercano, muy cercano, que le financia, ¿no? Para que escriba? El llamado Manifiesto del Partido Comunista. ¿Ya? El Manifiesto del Partido Comunista es el resumen de toda la doctrina comunista, toda la doctrina marxista. Yo evidentemente lo he leído, es parte de mi carrera y de mi trabajo haberme leído eso. Evidentemente, si es que enseñas algo, tienes que conocerlo, ¿no? ¿Bien? Y justamente esto es pues lo que utilizan algunos, ¿bien? Que están muy convencidos de esta doctrina como, digamos, con un aspecto apologético, panfletario, ¿no? Hay gente en San Marcos que es marxista, mira, yo voy a ser sincero contigo, ¿no? Que a veces se te presenta, ¿no? Y es como que, compañero, ¿qué tal? Buenas, ¿no? Saludos combativos, compañero de filosofía, ¿no? Yo sé que usted conoce esto y acá lo invito a la reunión de nuestro partido político porque dice Marx en el capítulo tal, versículo tal, que hay que hacer la revolución. Parecen predicadores, ¿no? Es un poco extraño. Entonces, bueno, ese manifiesto siempre te lo vas a cruzar, ¿no? Por aquí, por allá en el mundo intelectual. Ahora, Marx por sí mismo escribe un libro de economía que es bastante técnico, ya bastante técnico, que es El Capital. Es un libro de economía, esta vaina. Hay fórmulas ahí, hay descripción de cómo es que la mercancía se utiliza de uno u otro modo para acumular riqueza. ¿Bien? Justamente se sigue la teoría del valor trabajo. ¿Ya? Yo sé que quizás tu profe de economía te ha dicho que la teoría del valor trabajo es en este caso, bien, bueno, hay quizás otras teorías como el del valor subjetivo y todo eso, pero bueno, eso es lo que sigue Marx, ¿no? Justamente, esa es la teoría del valor trabajo la que sigue Marx, ¿eh? Ya no sé qué opinión tendrán ustedes de la teoría del valor trabajo, pero esa es la que él sigue, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver cuáles son las características justamente del marxismo, ¿ya? ¿Cómo es que se va a presentar, ¿ya? Aquí les dice Patroclo, dice, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa con el carácter práctico? O sea, justamente dice Marx en la 11ª tesis sobre Feuerbach que los filósofos solamente se han dedicado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? O sea, ellos quieren construir una nueva sociedad,
¿Cuál es la nueva sociedad que intenta construir el marxista a través de la revolución? El llamado comunismo, pues. Dice que en el comunismo no va a existir la explotación del hombre por el hombre y el ser humano va a ser verdaderamente libre. Profe, y la Unión Soviética va a ser verdaderamente libre, dice, ¿no? Entonces, bueno, ya, el carácter práctico del marxismo, justamente, ¿no? La búsqueda de la nueva sociedad y el carácter de clase. Justamente ellos se consideran, los marxistas a sí mismos se consideran como representantes del proletariado. ¿Ya? Ellos dicen tener la voz del proletariado. ¿Qué es el proletariado? Profe, los obreros. El término en realidad hace referencia a aquellos que son desposeídos, o sea, aquellos que solamente poseen su propia prole, solamente sus propios hijos, nada más. Entonces, ese proletariado, dicen los marxistas, son lo que nosotros representamos, ¿no? Nosotros encarnamos la voz del proletariado internacional. Bien, en este caso, la población que es de bajos recursos, ¿no? Que es de escasos recursos. Y ellos, pues, justamente tienen en sí mismos la creencia de que representan a la mayoría de personas, ¿no? Que es en este caso las personas que han sido históricamente oprimidas. Justamente ellos intentan tener las llamadas leyes objetivas de la historia, ¿ya? Justamente, ¿cómo así, profesor? O sea, ellos realizan un análisis, ¿bien? Un análisis materialista de la historia. ¿Por qué? Porque van a dividir el mundo de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a ver así. Vamos a ver la división del mundo que hace un marxista. Lo fundamental son las llamadas condiciones materiales de existencia, que se reflejan en las llamadas relaciones, relaciones sociales, no te vas a equivocar, no son relaciones, no, son relaciones sociales, ¿ah? ¿De qué? De producción. ¿Qué son las relaciones sociales de producción? Dice el marxista que es la manera que tiene para organizarse una sociedad para producir bienes y servicios, ¿no? Entonces, acá, a esta parte de las relaciones sociales de producción, a esta parte que es la base, bien, le llamamos estructura. Bien. La base de todo es lo material y cómo el ser humano se organiza para intercambiar bienes y servicios y producir. Entonces, si eso es lo básico, ¿cuál será la ciencia base entonces que nosotros deberíamos tomar en cuenta? ¿Ah? ¿Qué ciencia pues se encarga de estudiar justamente la forma en la que el ser humano produce, el intercambio de bienes y servicios, la satisfacción de necesidades justamente, ¿no? Que nos lleva a organizarnos socialmente para producir, dice Marx, la economía, pues, ¿no? Claro, claro, justamente, ahí está, justamente la economía, excelente, pues, la famosa economía. Entonces el marxista ve justamente que la economía es el centro de absolutamente todo, y todo depende de que, de quién es el que tiene los medios de producción, quién es el que controla, pues, en este caso, las tierras, o depende, pues, ¿no? Ya lo que tenga, las fábricas, ¿no? ¿Ya? Los esclavos, los caballos, lo que haya. ¿Bien? Entonces, esto es la estructura, ¿ya? La base material de la existencia. Ahora, la superestructura es lo que se construye en base a la estructura, dice Marx, ¿no? Esta es la base del edificio y este es el edificio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a la ideología, que según Marx es el pensamiento de la clase dominante, ¿eh? Pero bueno, yo por ideología entiendo cualquier pensamiento o cualquier interpretación de la realidad. Las artes, por ejemplo, la cultura. Las artes, la cultura, son producto de las relaciones sociales de producción, te dice Marx. Entonces, si nosotros queremos cambiar la forma de pensar, primero tenemos que cambiar la estructura económica, ¿bien? Hacer la revolución, pues, para tomar los medios sociales de producción y luego recién cambiaremos la manera de pensar del ser humano. Por eso es que para el marxista, todo es producto de ¿qué? Todo es producto de las relaciones sociales, pues, todo es una construcción social. La naturaleza humana, para el marxista, depende del modo de producción. ¿Quién es el ser humano? Depende del modo de producción. Y justamente eso nos lleva a lo que estaba planteando acá, en este caso, Esther, que son, pues, eh, el mundo dividido, ¿no? Justamente la historia dividida, ¿bien? En periodificación. Primero existe, mira, es interesante, ¿eh? Primero existe el llamado, dicen ellos, el comunismo primitivo, ¿ya? El comunismo primitivo, donde la humanidad vivía bien, en paz, justamente todos cooperaban, todos eran iguales. Quizás los antropólogos modernos ya se han dado cuenta que no, ¿no? Que incluso en las sociedades más recónditas existe una pirámide, existe una jerarquía, ¿no? Pero para Marx existiendo, esto no había, ¿no? Era comunismo primitivo. ¿Ya? Entonces, ok. ¿Y dónde aparece el mal? ¿Cuándo aparece el mal? ¿Cuándo es que aparece el mal, profesor? ¿Cuál es la caída de Adán?
justamente cuál es el pecado original de la humanidad? ¿Qué es lo que ha hecho que todo esté mal? Ya, la aparición justamente de la propiedad privada. Por eso es que los marxistas ven en la aparición de la propiedad privada el origen de todos los males prácticamente, ¿no? La propiedad privada, justamente. Algo contra lo que ellos luchan encarnizadamente. La propiedad privada. Ah, ok, profesor. ¿No? Ya. Ahora, una vez que aparece la propiedad privada que dice el marxista, aparece pues ya la lucha, ¿no? ¿Entre qué? Entre los que van a ser los oprimidos, ¿bien? Lucha, no digo cooperación, es lucha, enfrentamiento abierto, ¿ah? Hasta que uno de los dos fallezca, ¿ya? Oprimidos versus opresores. Pues esta forma de interpretar la historia de oprimidos versus opresores, ya, ¿no? Y los buenos son los oprimidos y los malos son los opresores, y a eso lo va a traer el marxismo, ¿no? Y aparece el llamado, esta es una interpretación marxista de la historia, ¿no? El llamado esclavismo, pues, ¿no? Donde acá el oprimido es el esclavo y el opresor es el amo. Aparece el llamado feudalismo, ¿no? Acá dice, ¿no? Generan por contradicciones internas, así le encanta hablar de marxista, ¿no? Por contradicciones internas se genera, ¿bien? ¿Qué se genera? Pues la caída del régimen esclavista y la aparición, ¿no? Del régimen, pues en este caso feudal. Luego aparecen, como le llaman ellos, las revoluciones burguesas de gente que había acumulado gran cantidad de dinero y aparece pues el llamado capitalismo. En el capitalismo, la lucha de opresores y oprimidos continúa, ¿ya? Pero ya ha habido un progreso, ¿no? Porque, o sea, Marx le da méritos al capitalismo, ¿ah? Dice, el capitalismo ha sustraído a gran parte de personas al idiotismo de la vía rural, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que les ha sacado del campo y les ha llevado a la ciudad. Justamente ha sometido a países semibárbaros o bárbaros a los países civilizados. Él habla así, ¿eh? O sea, él dice que la vida del campo es vida idiota. ¿Eh? Y eso lo dice en el manifiesto del Partido Comunista, ahí lo tengo, ¿no? Y también afirma, pues, que hay países bárbaros y semibárbaros, ¿no? Justamente Latinoamérica para él habrá sido uno de los países, pues, semibárbaros, justamente, ¿no? Entonces, el capitalismo, menos mal que hizo eso, ¿bien? Porque luego va a venir el comunismo para completar la tarea de llevar el proyecto racionalizante hacia todo el mundo, pues, ¿no? Entonces, el capitalismo se enfrenta el proletario, el obrero de la fábrica, el que solamente posee sus propios hijos, el proletario, versus ¿quién? Versus el burgués, pues, el dueño de la fábrica, justamente, ¿no? Y esto de acá va a terminar, ¿qué cosa? Cuando el capitalismo lleve a su última etapa de expansión, va a terminar cuando venga el juicio final. Profe, ¿cuál es el juicio final? La revolución. Ahí estará. El juicio final o revolución es aquel en el cual por fin la humanidad va a tomar conciencia de que ha sido oprimida históricamente y los proletarios van a hacer la revolución para llegar al Estado, primero socialista. En el Estado socialista, lo que va a pasar es que tenemos la dictadura del proletariado. O sea, las fábricas, la propiedad privada, ha sido puestas en manos de quién? En manos de los proletarios. Bien, han sido pues los burgueses fusilados, justamente, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que va a pasar? Luego de esto va a llegar al comunismo, que ya es la etapa superior, la etapa definitiva, dice el marxista, ¿no? Acá justamente ya no va a existir la necesidad de que haya ningún estado, de que no haya jerarquías. Entonces, acá realmente la humanidad va a ser plenamente libre, dice, ¿no? Ahí estará. Bien. Eso es lo que afirman, dice, ¿no? Luego jerarquías con la propiedad privada y empieza el esclavismo de la burguesía proletariado aún en lucha del socialismo ante el comunismo. Claro, justamente el socialismo antes del comunismo, pues, ¿no? Socialismo ante el comunismo, ¿no? Es una etapa preparatoria, ¿no? Con la llamada dictadura del proletariado. Y acá todos van a ser iguales, pues, ¿no? Acá no va a existir jerarquías, justamente, ¿no? Pero, profe, la naturaleza humana, ¿no? Que eso es producto de las relaciones sociales de producción. Cuando cambie las relaciones sociales de producción, va a cambiar todo esto, ¿no? Por ejemplo, la religión. De la religión dice Marx que es el opio del pueblo, ¿no? Marx dice, la religión es el opio del pueblo. Es el analgésico que utilizan las personas para no darse cuenta de su real situación. Y no hay que combatirla directamente, tampoco dice. Porque cuando hagamos la revolución ya no va a ser necesaria. Porque ya con el socialismo, con el comunismo, la gente va a vivir en paz y en armonía. Bueno, van a ser verdaderamente libres. Bueno, y van a no pasar carencias. Bueno. Esto lo dijeron pues en 1848, ¿no? Bien. Ya de ahí que se conecte con los hechos que han ocurrido de ahí para adelante, es otra historia. Es otra historia muy distinta. Ahora, ¿por qué, profesor, quieren en este caso acabar con esto de la propiedad privada? ¿Ya?
por un concepto bastante interesante que es, es la llamada plusvalía. ¿Bien? La plusvalía o trabajo no remunerado. ¿Ya? Vamos a poner acá. ¿Ya? ¿Qué es el empresario? Quizás ustedes apuntan a ser empresarios, ¿no? Quizás ustedes pues quieren hacer empresa, ¿no? Justamente tener un estilo de vida pues adecuado, por eso se esfuerzan en estudiar. Entonces, ¿qué piensa Marx justamente del empresario? Vamos a verlo acá en esta diapo, ¿ya? Acá, justamente, ¿ya? La ley de la plusvalía. Imagínate que vamos a producir algo, ¿ya? ¿Qué podemos producir? A ver, ¿vale? Camisas, por ejemplo, ¿ya? Vamos a producir camisitas, a ver. A profe le gusta comprarse camisitas, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Ah, ¿cuánto estará la tela, bien, de una camisa de esas que venden en Ripley, tiendas estándar, pues, ¿no? Bien, vamos a ver, pues, que la tela no te costará, o sea, porque compran por recontra mayor, ¿no? O sea, siendo sinceros, por mayor, o sea, con todo y botones, todo, o sea, comprando por fardos, no te va a costar, pues, más de 10 soles, ¿no? O sea, la tela no te cuesta, o sea, comprando realmente por mayor, más de 10 soles no te cuesta. Ahora, ¿cuánto tú le pagas a un obrero para que haga la camisa? Imagínate que se haga 50 camisas al día, las remalles según obrero hábil, tú le pagas a destajo, ¿no? 2 soles por camisa, ¿ya? Por ejemplo, 100 soles al día que se lleve, ¿no? 26 días trabajados al mes, 2.600. Quizás pues es un sueldo, ¿no? Para una persona que, digamos, ha tenido una carrera técnica o simplemente un oficio que ha aprendido, regularmente estándar, ¿ya? Ya, al obrero, ¿cuánto le das? Le das pues efectivamente 2 soles, ¿ya? Ahora, aparte de eso, ¿no? Hay que exhibirla, hay que empaquetarla, hay gastos administrativos, pagar local, o sea, la máquina, el banco, justamente, todo. Y eso se suma y se divide entre la cantidad de prendas producidas, ¿no? Que por camisa, pues al final, con todo y área de marketing, todo ya pagado, todo eso pues sume en total los otros gastos, ¿bien? Unos 18 soles más, ¿ya? 18 soles más. Una camisa piola, ¿ya? Entonces vamos a ver pues que cuánto ha sacado para 30 soles, ¿sí o no? Ahora, ¿a cuánto la venden mínimo? Bueno, pues le ponen así, ¿no? Le ponen, a ver, por ejemplo, ¿no? En ciertas marquitas le ponen así, 150, te lo tachan todavía y ahí se oferta, ¿no? 99,90, ya 100, ¿no? Ahí tú dices, bueno, ya, pues no, sí, bueno. Puedo pagar, ¿no? Dices, ¿no? Por esta marca, ¿no? Bien, unos 100 soles, ya. Esa diferencia, bien, esos 70 soles de diferencia que tú le llamas ganancia, profe, mi ganancia, profe, soy un buen empresario, he logrado una buena ganancia. El marxista te dirá, cállate, ratero, ¿no? ¿Pero por qué, profe? Si he dado trabajo, porque tú eres un parásito, tú no has aportado nada para la producción. Pero, profe, yo arriesgo mi capital, pero parásito, ¿no? Porque estás aprovechándote del sudor, esa ganancia tiene que ir al bolsillo del obrero porque él es el que la ha producido, ¿no? Bueno, pero profe, yo soy el que le ha dado valor a la marca porque justamente he creado con el área de marketing, ¿no? Que las personas acepten pagar por eso, ¿no? Está pues en este caso quitándole el sudor de su esfuerzo al trabajador. Eso es lo que, por eso es que tienes que hacer la revolución, dice el marxista, ¿no? Por eso es que el empresario es malo, pues es visto como el demonio, ¿no? Y hay que quitarle, pues, ¿no? Porque él tiene mucho, ¿no? Entonces hay que darle en este caso a los que no tienen. ¿Bien? Arrepiente tus pecados. ¿Bien? El rifle mío 60 es el mínimo, ni eso, si es que buscas hasta el último, dice, ¿no? No, pues, no, claro, ¿no? Pero el precio estándar, ¿no? Le ha costado producir 30 soles, pues, nada, ¿qué será? Pues no hay un holder, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Eso es lo que afirma el marxista, ¿bien? Bueno, ¿bien? Por eso es que son digamos, hostiles a la propiedad privada, justamente, ¿no? Y más aún, pues, a las grandes inversiones, ¿no? ¿Bien? Es el marxismo. ¿Ya? Ahora, ¿esto se aplicó? Claro, pero no se aplicó en los países que había teorizado Marx, porque Marx creía que esto se iba a aplicar en los países altamente industrializados, pues, ¿no? Altamente industrializados. Léase Alemania, léase Inglaterra, pero sucedió en Rusia, y Rusia era semicampesina. Entonces ya hubieron revisiones a la teoría, justamente, ¿no? Aparte, para el siglo XX, el obrero americano, estadounidense, dicho sea de paso, después de las guerras mundiales, tuvo un gran poder adquisitivo, ¿ah? O sea, justamente la generación de los boomers, justamente de los baby boomers, que fueron pues adolescentes aproximadamente en la época de los 60 por ahí, tuvieron poder adquisitivo, ¿no? Tuvieron capacidad de compra, capacidad de gasto como nunca antes había habido. Entonces ya, no, o sea, ya tenían que perder, ¿no? Porque un obrero en Estados Unidos, justamente hace poco estaba viendo un video, pata que trabajando en construcción en Canadá, había comprado una jatazo, ¿no? Una casa bien bonita. Y pues ya tienen algo que perder, ¿no? Antes decía Marx que solamente tienen que perder sus cadenas. Ahora justamente están viviendo mejor. Entonces, ¿a quién le aplicamos esa relación de oprimido y opresor? Siglo XX, Escuela de Frankfurt. ¿A quién aplican esa relación de oprimido y opresor? A otros sectores de la población.
que le va a decir, históricamente tú has sido oprimido y tú históricamente has sido desgraciado, el malo, opresor. Entonces, eso no es una cooperación, ese es un enfrentamiento, una polarización, una división, lucha. Bueno, ahora ya no será de clases, ¿no? Ya, pero es otro tipo ya de lucha, es un versus, pues. Y eso justamente es gran parte de la explicación de los movimientos políticos que tenemos hoy en día. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? Francia Ucano, ¿bien? Claro que sí, ¿bien? Leninismo, claro. Claro, ya para Rusia ya no es marxismo, justamente ya es marxismo-leninismo, ¿no? El chino Mao aplica del campo a la ciudad en China, ¿bien? Ya pues leninismo maoísmo, ¿no? Y eso es lo que quiere aplicar, pues en este caso acá, el llamado presidente Gonzalo, ¿no? Con el Partido Comunista Peruano por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. Interesante, ¿no? Y él quería hacer la cuarta espada, ¿no? Por eso era marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento guía del camarada Gonzalo. ¿Bien? Bueno, ya, pero ya tú sabes todo lo que hicieron ellos, ¿no? Bueno, espero que no te hayan falsificado la historia. Voluntarismo, jovencitos. Voluntarismo. Vamos a ver en este caso, bien, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha sucedido. ¿Profe, usted es marxista? No, no lo soy. Bien. ¿Profe, usted es malo? Bueno, no sé, ¿no? Bien. Algunos creen que la única forma de ser bueno es ser marxista, ¿no? Pero no es necesariamente eso, no es necesario. Bien, el voluntarismo aparece como una crítica, en este caso, a la modernidad, ¿sí? ¿Qué profe puede decir la modernidad? Escúchame, pero es una crítica a la modernidad. Justamente acá aparece ya a poner, como se dice, el golpe sobre la mesa y decir que hay cosas que van más allá, cosas que van más allá de qué, de la racionalidad. O sea, por ejemplo, el ser humano te dice que mucha preeminencia le ha dado últimamente a lo que es la razón, la razón, la razón, la razón, pero se ha olvidado de lo instintivo. Se ha olvidado de aquello que realmente nos hace humanos, ¿no? Y pues critica bastante a la modernidad, eso que el avance científico, tecnológico, es una idea moderna, por lo tanto falsa, y la idea de progreso se va a rechazar. A ver, por ejemplo, ¿cómo podemos cambiar la idea del progreso que tanto está metida en nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos dudar de ella, ¿no? ¿Cómo podemos ser críticos con ella? Mira, por ejemplo, yo te cuento que cuando estaba en la secundaria, ¿bien? Gobierno puesto todavía de quién, a ver, tu gobierno de Ollantumala todavía, en este caso, los profesores me decían, ¿no? Bueno, sí, antes el Perú era un poco caótico, pero ahora ya, pero eso era cuestión de antes, de los antiguos. Ahora vivimos en democracia, ¿no? Antes, chicos, yo les cuento, dice, ¿no? La historia, que habían periodos en los que el Perú tenía 3, 4 presidentes en un mes y eso puede ser anarquía, pero ahora ya hemos progresado, ya es diferente la cosa, somos modernos, wow, el siglo XXI. Pasó el tiempo y efectivamente la historia se repite, ¿no? La historia es cíclica. ¿De qué progreso me hablas? Te diría el voluntarista Friedrich Nietzsche, pues, ¿no? Justamente Nietzsche va a ser el que critique bastante, pero bastante eso, ¿no? ¿De qué progreso me hablas? Te diría, pues, ¿no? Ah, bueno, profesor. Visto así, tiene cierto grado de razón, ¿no? Ok, profe. Entonces, ¿qué proponemos? Bueno, lo que proponemos, en este caso, es que se dé predominancia al llamado espíritu dionisiaco. ¿Qué es el espíritu dionisiaco, profesor? Es aquella parte instintiva del ser humano, esa, ¿no? Ok, ok, ok. Todo lo que pasó en su... No, pero o sea, él hubiera estado, bueno, yo, habiéndolo leído, yo creo que hubiera estado de acuerdo, ¿va? Porque la revolución para él es violenta, ¿va? La revolución es armada. Para Gramsci es el que la revolución o sea, primero se capta la mente de los jóvenes, primero tú adoctrinas para que acepten luego el comunismo. Por eso dice Gramsci, ¿ya? Pero eso es otra cosa, eso no está en el temario, pero sí existe, ¿no? O sea, primero tú captas la cultura, las artes, para que todos los artistas sean pro comunismo, pro socialismo, y luego la gente capte eso, o todos los profesores sean pro comunistas, pro socialistas, y luego ya las nuevas generaciones acepten esto de manera natural. Eso dice Gramsci, ¿bien? Y algunos se toman en serio ese proyecto, pues. Ahora, Nietzsche dice que no, pues no, porque el hombre, para empezar, no es prioritariamente racional. El hombre es prioritariamente un ente natural, producto de un desarrollo evolutivo. Y producto de un desarrollo evolutivo es que el hombre, pues, tiene espíritu dionisiaco, ¿no? Tiene justamente instintos y tiene voluntad de poder. O sea, si yo te pongo acá, en este caso, un organigrama de una empresa y te pregunto, ¿en qué puesto quieres estar tú? ¿Tú quieres estar en el puesto más bajo o quieres estar en el puesto más alto que te sea posible? ¿Ah?
Profe, yo al menos un puesto donde nadie me pueda mandonear a su antojo, profe. Ya, bueno, exactamente, ¿no? Entonces tienes voluntad de poder. ¿Qué quieres ser, jefe o el último de los empleados? ¿En qué parte de la pirámide social quieres estar? ¿Lo más arriba posible o lo más abajo posible? Evidentemente, si somos sinceros, bueno, profe, ¿no? Yo quiero destacar en mi campo, sea lo que sea que haga, ¿no? Sea que sea abogado, deportista, ingeniero, profesor, quiero ser alguien destacado. Quiero que se me reconozca como alguien bueno en lo que hago. Quiero estar, pues, como se dice, en lo más cercano a la cima posible, pues, ¿no? Entonces, en este caso, ¿bien? Eso es voluntad de poder, pues, justamente, ¿no? Voluntad de poder, claro que sí. Y todos tenemos espíritu dionisiaco, dice. Todos tenemos ese instinto, ¿no? ¿A qué se opone lo dionisiaco? Lo dionisiaco se opone a lo apolíneo, ¿ya? Dionisiaco, una cosa es lo dionisiaco, instintivo, y otra cosa es lo apolíneo. Profe, Dioniso no es Baco en Roma, sí. Dios del vino, claro. Del rito orgiástico, claro. Del exceso, ya, pues, ah. En cambio, lo apolíneo, ¿eh? Apolo, es Dios, pues, en este caso, de las artes, las músicas, la medida, justamente, ¿no? La mesura. Bien, ahí está Apolo, ¿no? Lo racional, pues. ¿Te das cuenta? Mm. Y la moral de ambos, ¿no? Es ese orgullo que tiene la persona de saberse buena en lo que hace, pues, y de aceptar con toda hidalguía que si es que tiene que imponer su voluntad, lo va a hacer, ¿bien? En este caso. Ahora, dice, por ello cuestiona duramente qué cosa, ¿no? La preponderancia del espíritu apolíneo. ¿Bien? ¿Qué cosa es esto de acá, profesor? O sea, en la modernidad dice Nietzsche que ha habido demasiado Apolo, pues. O sea, la gente se ha olvidado de su impulso dionisiaco y está justamente de acá es donde sale Freud, ¿no? Diciendo que va a reprimir, pues el ser humano en esta época está reprimiendo sus instintos y eso no es bueno. Eso que era seres humanos enfermos, te dice, ¿no? Nietzsche justamente dice eso, que la domesticación no mejora, más bien enferma a la bestia, la hace odiar sus propios instintos. Y eso es lo que hace el ser humano de la época en la que vive Nietzsche, pues, ¿no? Odia sus propios instintos, los ve como pecaminosos. ¿Por qué? Porque de eso se encargó el cristianismo. Y no solamente el cristianismo, sino también los siguientes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates y Platón, los primeros antihumanos, porque van a poner a la razón como la esencia de la humanidad, como lo principal en el ser humano. ¿Y la razón para qué? Para controlar al cuerpo, pues, ¿no? Ese desprecio a la vida. Ese Platón, el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? La tumba del alma. Esto es música para los oídos del cristiano. Pues, ah, sí, todo lo corporal, todo es pecado, pues, ¿no? Entonces, es por eso que estamos, dice en este caso, esta sociedad está tan enferma mentalmente, dice Nietzsche. Bien. Ahora, justamente aparece la llamada moral de ambos, ¿no? Bien. Es esa moral, pues, que de rebaño, ¿no? De ovejas, de todo lo que te dice otra persona, automáticamente repites y repites, pues, lo que otros, ¿no? Justamente hacen que tú quieras repetir. ¿A través de qué? De la propaganda, ¿no? Ya, eso ya tendría que hablarlo más a profundidad, pero bueno, en fin. Simplemente date cuenta que, que tu cabeza es un campo de batalla. Ahorita tus creencias, de alguna u otra manera, quieren ser cooptadas por múltiples facciones. Ya depende, pues, hasta qué punto tú eres libre, hasta qué punto simplemente repites lo que ves por ahí, en lo que Netflix te presenta, o en lo que algún medio de consumo que tú tengas, audiovisual o por ahí, ¿no? El algoritmo de tu Facebook o de tu Instagram te presenta, pues, ¿no? Justamente hasta qué punto puedes cuestionar las creencias que ves. Y también critica dura y ferozmente al socialismo, pues, porque Nietzsche dice que los hombres no son iguales, ni deben llegar a serlo tampoco. O sea, la pirámide, como dice, pues está desde el inicio de la humanidad, ¿no? Entonces, no se trata, en este caso, de que el fuerte tenga que abusar, ¿no? O sea, más bien hay que entender estas diferencias que tenemos, aceptar las diferencias que existen y organizarnos en base a ellas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en el examen de admisión San Marcos. ¿Sí? ¿Acaso que tú vas ahí a buscar tu vacante diciendo, no, pero todos somos iguales, no, él no, no, él yo, no, pues no. Vas, te das la prueba. Si sabes, entras. Si no sabes, no entras. Entran pues los que saben, ¿no? Entran en este caso los mejores, los más preparados. O sea, eso está bien, dice Nietzsche justamente, ¿no? Él apuesta, él aboga por eso. Por eso es que propone una crítica a la modernidad. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el ser humano moderno? Ha reemplazado a Dios. Ha reemplazado a Dios con múltiples cosas, ¿no? O sea, con Dios se refiere a una fuente de valores. ¿Bien? Esa fuente de valores ya no hay, porque el ser humano ha reemplazado a Dios con, qué sé yo, con el Partido Comunista, ha reemplazado a Dios con el saber absoluto de la ciencia, ha reemplazado a Dios con la razón universal, con lo que sea. Pero ahora ya ni siquiera sigue sus propios ideales. Cada vez que la persona va
el domingo a misa y se golpea el pecho diciendo que las cosas son así y luego se comporta de una manera completamente diferente a la que sus creencias le indican comportarse, está matando a Dios. Cada vez que alguien se hace millonario hablando de los pobres, por ejemplo, ¿no? Está ganando ahorita sueldazo de congresista, pues, para comprarse más queratina y alisarse el cabello, ¿bien? E irse otra vez a Nueva York y a las Islas Maldivas a pasear con la plata de los impuestos. Entonces, hablando de los pobres, pues está matando a su Dios, pues justamente. Ya la gente en realidad no cree en nada, dice Nietzsche, ¿no? Eso es lo que significa que Dios ha muerto. Dios ha muerto y el hombre lo ha matado. Ya no hay una fuente segura de valores, ya no hay una verdad, justamente, la cual las personas sigan. Estamos frente a la nada, estamos frente al vacío. Las personas han caído en esto, en la nada. La gente ya no cree en nada. Nihil se dice nada en latín. Y a esta postura le llamamos nihilismo, pues. Nietzsche denuncia el nihilismo de la sociedad moderna. Y para superar ese nihilismo, ¿qué hace falta, profesor? Hace falta justamente la aparición de nuevos valores. Porque esos valores, esa fuente de valor ya está caduca, dice ya tanto el Dios cristiano como las ideologías que han sucedido en la época en la que él vive ya están muertas, dice, ¿no? La gente simplemente las utiliza como vehículo para otra cosa, ¿no? No es que realmente haya gente que lo cree, ¿no? El último cristiano murió en la cruz, dice Nietzsche, ¿eh? Bien duro, ¿eh? El último cristiano murió en la cruz. Él respeta a Jesucristo, ¿eh? Lo respeta en este caso, ¿bien? Pero a quienes no respeta, pues es a los cristianos, justamente, ¿no? Dice, el último cristiano murió en la cruz. Entonces, para evitar eso, para superar la muerte de Dios, hay que invertir los valores, ¿bien? Hay que transmutar los valores, ¿bien? Dejar esa moral, en este caso, igualitaria, producto de la ilustración, pues que libertad, libertad, igualdad, 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 ¿bien? ¿Para qué? Para justamente dar paso a la moral de ambos, donde se acepte justamente a lo fuerte, donde dejemos de creer que el fuerte es el malo, que el que gana no debe ganar, sino, ay, no, pobrecito el que pierde, no, no, al contrario, ¿eh? Al bueno, al que gana hay que premiarlo, pues, por eso que el primer puesto de San Marcos yo lo aplaudo y lo aplaudo de pie, ¿bien? Porque ha sacado buena nota en el examen de admisión, una competencia sumamente ardua, ¿bien? Eso justamente es, digamos, tener de alguna u otra manera moral de ambos, ¿no? Lo débil hay que ayudarlo a aparecer y lo fuerte hay que ayudarlo a florecer. ¿Y quién es el que va a aceptar todo esto? El nuevo tipo de humanidad. El nuevo tipo de humanidad es el superhombre. Este es el que ha transmutado sus valores. Este de acá recupera el espíritu dionisiaco, acepta que es un ser instintivo. Dice sin pelos en la lengua que tiene voluntad de poder. Y en este caso, pues, va a ser el nuevo modelo de humanidad que proponga Nietzsche. El que va a ver con vergüenza, así como el ser humano ve a sus antepasados, bien, homínidos, quizás con un poco de vergüenza, el superhombre también va a ver con vergüenza al ser humano actual, ese ser humano enfermo, decadente, diría Nietzsche, pues. Entonces, profe, han habido ejemplos de superhombres en la historia universal, han sido muy pocos, contados, como rayos, ¿no? Justamente, bien, cómicos que aparecen de vez en cuando, como estrellas fugaces. Ejemplo de esto de acá, los hombres que han hecho su voluntad de la historia, pues. Por ejemplo, ay, pero qué malo, no, ¿cómo no? Si Genghis Khan, ¿no? Si Atila, pero hicieron su voluntad, ¿no? Napoleón, por ejemplo, pues el tío Napo, ¿no? Que poco después de que los francesitos, ay, no, me da ansiedad el rey, lo mataron, ¿bien? Entonces, pues, él se hace coronar emperador, ¿no? ¿Cómo es, no? Matan los franceses al rey, instaura una república y luego Napoleón se hace coronar emperador de los franceses, pues, ¿no? Ese es un superhombre en la historia que ha hecho su voluntad, diría Nietzsche. Bien, jovencitos, nos vemos la próxima semana, nos vemos pues la próxima ocasión. Vayan a contestar su examen, ¿sí? La semana pasada no han sacado tan buena nota, bien, por favor, reivindíquense que esta vez sí está fácil para que lo puedan contestar. Nos vemos la siguiente semana, como siempre un gustazo. Conmigo hasta acá, se cuidan, hasta pronto.